Muy buenas noches, bienvenidos todos nuevamente a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Gracias a todos por estar allí y ojalá compartan este link con sus familiares, con amigos, conocidos para que se conecten a recibir esta información. Un tema muy hermoso que les hemos preparado hoy para que ustedes pues lo profundicen, tratemos de comprender y de entender un poquito las palabras de este mensaje. Y bueno, bienvenidos todos. Bueno, el tema que les hemos preparado se llama El pensamiento del alma. Y tiene una leyenda que aparece en un libro llamado El rostro de la verdad. Y dice así: y he visto el rostro de la verdad en la tierra. Entonces, regocijémonos en esa imagen que aparece allí, donde se muestran los elementos y donde podemos ver la inmensidad de la creación y todo ese portento que existe dentro de la vida. Bueno, entonces iniciamos. Iniciamos con este subtítulo que dice La identidad del hombre. Pero entonces vamos a leer un párrafo que aparece escrito en la cultura muisca del Cabildo Muisca, la cultura guatavita de Colombia, y es sobre el Guayacán. Dice: los distractores están a cada paso de la vida. Estar centrado en el pensamiento y la palabra nos proporciona la fuerza para sostener nuestros sueños. La confusión aparece cuando nuestras pretensiones nos alejan del fuego del espíritu. Así como el Guayacán pensamiento sostiene el mundo, estar centrados nos permite encontrar un camino con el corazón. Entonces, ¿por qué el hombre ha perdido su identidad? Entonces aquí en este pequeño párrafo pues nos dice qué es lo que está pasando con el pensamiento del hombre. Porque dice que en cada paso de la vida se encuentran los distractores y están puestos ahí en el mundo para que el hombre pues evidentemente distraiga su pensamiento, distraiga sus objetivos y no se dé cuenta del propósito eterno que tiene en este planeta. Entonces, mirar qué es lo que nos distrae o qué aleja nuestro pensamiento real del propósito que realmente tenemos aquí. ¿Cuál es nuestra misión en este planeta? ¿Y qué es lo que hay dentro del planeta o de este mundo hecho para que nos distraiga? Pueden ser la materia, esos cuatro poderes que gobiernan el pensamiento y la mente del hombre. Sí, entonces empecemos a mirar y a revisar cada uno de esos distractores. Por eso nos pide aquí que estar centrados nos permite encontrar un camino con el corazón, que fue el camino que realmente se perdió. Hay que volver al corazón, a sentir esa voz interior, esa fuerza que habita en él. El inconfundible rostro. Les hablaba de la frase al inicio, porque esta información que vamos a leer, empezar a leer, aparece en un libro llamado El rostro de la verdad, escrito por Sol Racer. Entonces yo los invito para que lo busquen, y investiguen y profundicen sobre la información que hay allí contenida. Dice: y he visto el rostro de la verdad en la tierra, en el portento de las montañas, los ríos, mares y océanos que muestran y usan el poder del enviado del Señor de los Espíritus, en los seres que viven en los musgos, las plantas, los árboles, flores y sus frutos, que dan alimento a las aves, los peces, los animales, sus parvadas, cardúmenes y rebaños, quienes respiran la vida que en esta tierra el sol alumbra por mandato del Padre Innominado. Entonces, en la sencillez de este párrafo nos habla de que la verdad está escrita ahí a la vista de nuestros ojos. Está en todo lo que tiene vida. Está en los elementos, está en los animales, está en las flores, en todo aquello que nos enseña, en la inteligencia de la creación. Ahí está escrita la verdad. Y por eso es que cuando nosotros nos encontramos en ese medio, cuando nos deleitamos en la creación, en el río, en el sol, en un árbol frondoso, en un árbol florecido, en las plantas, en los frutos,
Sí, cuando nos identificamos con toda esa maravilla, pues por eso es que el corazón se siente alegre. Es una alegría que no se puede explicar, porque esa es la verdad contenida dentro de nosotros también. Y se manifiesta afuera para que a través de los sentidos nosotros podamos alimentarnos de ella también y aprender. Y dice que es el mandato del innominado, o sea que está allí para que el hombre nunca se desconecte de su verdad. Dice, el inconfundible rostro, sí, lo veo en las nubes y gotas de rocío, en esas grandes y diminutas flores, que escondidas en las montañas y caminos, perviven en sus aromas y colores, y están allí para que algún día y momento los ojos de quien ama la belleza y grandeza de ellas y de sí mismo, se detengan un instante a contemplarlas y sentirlas parte de él, como la siente el pájaro o la abeja que canta y vuela llevando sonidos y néctares en los horizontes del planeta, en cada cosa creada que está en su verdad viviente. Entonces esa es la alegría que siente el ave al poder volar, al poder cantar, porque cumple con ese propósito. Y esa belleza está ahí para contemplarla, está allí para que nosotros sintamos también esa belleza dentro de nosotros, porque esa es la grandeza que el hombre contiene. Todo eso que está allá afuera, bello y hermoso para que él se alimente, está contenido dentro de él también. Y cada que el hombre cumple con su propósito, entonces ahí es donde se hace uno con la armonía, se hace uno con la naturaleza, con la vida, y muestra su propia verdad. En Juan 1.4 nos dice este cifrado que nos dejó Jesús también. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, es regocijarnos en esa vida. ¿Por qué la vida está contenida dentro de nosotros? ¿Por qué estamos vivos dentro de este planeta? Así como los animalitos, las plantas, los árboles, la tierra, el sol, el agua, tienen la vida y contienen ese propósito. Si no se olvidan de cumplir con su propósito, a qué vinieron a este planeta, pues igual el hombre. Es sentir que está vivo y que la vida debe ser la luz que lo guía, que la vida es la luz que se manifiesta allí y que es su verdad eterna también, que la contiene por dentro. El inconfundible rostro, dice, lo veo en las manos de quien implora un mendrugo, porque cuando lo tuvo en otras encarnaciones se creyó rico y poderoso, lo vomitó y perdió, y ahora aprende del hambre, del sufrimiento, la verdad que da amor a la comprensión, en los ojos de quien llora por la miseria que tiene, mas en pequeños destellos de esperanza vive la sonrisa que despierta para enseñarle que la vida no es sufrimiento ni amargura que él creó por haber violentado las leyes del karma y dharma. Esta lectura también nos lleva a reflexionar, porque venimos viviendo de encarnación en encarnación violentando leyes. Y en esta encarnación que se nos dio, pues algunos de pronto hemos estado saldando esas deudas que tenemos con el karma, o esa violación a las leyes que en alguna encarnación tuvimos o en esta misma, de qué manera hemos violentado esa ley. Pero también dice que son pequeños, que aparecen esos pequeños destellos de esperanza, ¿sí? Que es ese arrepentimiento que llega al hombre cuando reconoce que se equivocó. Y reconocer que nos equivocamos no es seguir sufriendo, sino entender que toda ley que se violente, pues hay que, todo tiene un pago, todo debemos saldarlo, esa cuenta hay que saldarla. Entonces ya no se hace más dura y difícil la situación, sino que empezamos a comprender que si dejamos de violentar la ley, pues empezamos a vivir de una manera diferente. Y ese es el arrepentimiento de corazón que aparece en el hombre cuando es capaz de reconocer que se equivoca, pero que él es más poderoso que ese error. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa ley del karma y dharma. Como lo está en la imagen, ¿no? Antes de hacer daño a tu prójimo, piensa en las consecuencias. Así que creedme, toda fuerza que liberéis y produzcáis en acción contra un semejante se desencadenará contra ti mismo a su debido tiempo. Nada que perjudique a tu semejante quedará impune.
Lograrás ver el mal que ocasionaste a otros y tus malas intenciones en tu libre accionar, tus juicios sobre los demás. Verás los efectos contrarios a la ley que ocasionaste. Estas son, por lo tanto, las energías infernales que cada individuo genera y que con la toma de conciencia tendrá que disipar. Esa toma de conciencia es el arrepentimiento, es sentir que me equivoqué y es la alegría que siente el hombre porque sabe que hay una esperanza de vida, que en la medida en que él se arrepiente y empieza a transformarse, vuelve a estar vivo. Esa es la conciencia que llega al hombre para darle una mano y levantarlo. Entonces, saber que todo aquello que hayamos hecho, pues, de alguna manera se devuelve. Esta ley de karma y dharma también la pueden investigar, está en el Código 11 de la lógica, escrita por el mismo hombre que escribió El rostro de la verdad. La verdad que genera paz. Y como su título lo dice, es esa verdad que da a luz la paz, que gesta la paz. Entonces vamos a ver, pues, qué nos habla de este gran poder. Dice, la verdad es la manifestación de la conciencia del todo en sus formas, que se ven con los ojos humanos. La verdad es el don del intelecto en quienes son letras, símbolos y cifrados vivientes del pensamiento de unidad. El diálogo escrito por el Padre de eternidades, desde sus emanaciones de potencia perfecta. Un depósito de justicia que procede de la vida inmortal para el hombre. Es la gracia que no llega a los hipócritas, porque se desconectan del principio, a los perversos porque no leen los símbolos, a los miserables de la verdad de ellos, porque falsifican el conocimiento del reino inmortal, al que jamás entrarán cuantos no son luz, paz, unidad de las generaciones sin fin. Como la verdad es la manifestación de la conciencia, de la gran conciencia creadora, puesta ahí ante los ojos de nosotros para que la veamos. Es todo ese portento de la creación, toda la belleza que está hecha para que el hombre se alimente y la sienta dentro de sí. Cómo todo está en un perfecto equilibrio y armonía. Todo cumple con un propósito y una misión. Nada está puesto al azar. Y dice que es el don del intelecto en quienes son letras, símbolos y cifrados vivientes del pensamiento de unidad. Porque ese es el intelecto que el hombre, desde su pensamiento, lleno de imágenes de luz y verdad, ha podido contener y crear. Recordemos que el intelecto es las memorias o los pensamientos que el hombre tiene constantemente. Y ellos son los que constituyen su intelecto. Y dice que es del pensamiento de unidad, de esa unión con el Padre, esa unión de nosotros con el Padre mismo, con nuestro propio ser, con ese ser de luz que habita en nuestro corazón. Dice que es el diálogo escrito por el Padre de eternidades, desde sus emanaciones de potencia perfecta, desde todas sus creaciones. Es un diálogo que no tiene voz, pero tiene forma y tiene la maravilla de la creación para que la veamos perfecta allí, así como es afuera. Entonces esa es la perfección que el hombre debe empezar a buscar. Pero también nos habla que es la gracia que nos llega a los hipócritas porque se desconectan del principio. Y desconectarnos del principio es negar quiénes somos, que somos de un origen luz, que venimos directamente del Padre, que el Padre nos creó con toda su grandeza y que puso en nosotros su chispa de luz, su verdad eterna. Por eso es que también dice que no llega a los perversos porque no leen los símbolos, porque se niegan a la creación, porque se niegan al cumplimiento de todas las formas de vida, de cómo todo está en perfecto equilibrio y armonía. Desconocen el propósito de cada cosa hecha. Dice que a los miserables de la verdad de ellos, porque falsifican el conocimiento del reino inmortal, porque así sientan y vean la verdad afuera, la niegan por dentro. No quieren hacerse uno con el Padre, no sienten esa voz y no se acogen a la conciencia que es la que llama al hombre a rectificar. Y por eso pues no podrán entrar en ese reino inmortal, porque niegan su luz, no tienen paz, que es esa armonía y ese equilibrio donde el hombre convive y se siente unido al Padre. Esa es la unidad que el Padre busca en el hombre,
que nos unamos a esas generaciones sin fin, a esa genética original de la cual venimos, volvamos a ser uno con Él. Y por eso es que, por negar esta verdad, es que la humanidad se encuentra en caos, en el caos de este mundo. Entonces, empecemos a hacer esa verdad que da a luz la paz. Dice, la verdad que genera paz, en quienes han amado a Dios por sobre el oro, la plata y las riquezas de este mundo, en aquellos que siendo justos se hacen ley de los últimos días, quienes en esta existencia terrenal no comen del mundo terrestre, se alimentan de la verdad de sí mismos, porque fueron capaces de transformarse de las tinieblas a la justicia, quienes no quisieron esa falsa gloria ni recompensa de monedas y honores ante su ser interior, los que son espíritus y mentes de conciencia, la luz resplandeciente llegada para sentarse en el trono del hombre universal. Aquí nos sigue hablando de esa verdad que le devuelve al hombre la libertad y la paz, la tranquilidad que siempre buscó. Dice que son esos hombres y mujeres que aman a Dios por encima de de toda la materia, el oro, la plata, las riquezas del mundo, que no desperdician su tiempo en el mundo de oscuridad, que ya no le sirven a la oscuridad, que no son útiles a ella, porque su pensamiento dejó de ser terrenal. Empiezan a alimentarse de la verdad de sí mismos, de esa que contienen en su corazón, en su fuerza interior, en su ley y luz que contienen, en ese destello que el Padre puso en ellos. Empiezan a sentir su ser interior, su voz, y empiezan a sentirse en paz consigo mismos y con la vida. Y también nos dice que es la luz resplandeciente llegada para sentarse en el trono del hombre universal, porque ese hombre deja de ser, como les decía ahorita, ese hombre de pensamiento terrenal, mundano, oscuro, para ser un hombre que es capaz de gobernarse a sí mismo. Por eso dice que se sienta en el trono del hombre universal, porque se vuelve un hombre universal, se vuelve ese hombre que piensa de manera celestial. Y aquí en Mateo 19:28 también quedó cifrado, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces nos habla de la regeneración, de esa mutación, de esa transformación que el hombre encuentra cuando siente la verdad eterna dentro de sí y empieza a generar la paz que su espíritu, que su corazón necesita. Dice que este hombre se sentará en el trono de su gloria, ¿sí? Que se sentará a juzgar las 12 tribus de Israel sobre 12 tronos. Entonces tenemos que empezar a codificar esos símbolos, a interpretar qué era lo que la Escritura nos quería decir o qué era lo que Jesús quería explicarnos a través de su mensaje. Porque cuando nos hablan de esos 12 tronos, pues también nos están hablando de esos 12 tronos internos que el hombre tiene que empezar a ser soberano de ellos, a gobernar sobre ellos. Nos hablan de esos 5 sentidos y los 7 logosoles que conforman esos 12 tronos, porque el hombre los contaminó sus sentidos y por ende contaminó sus 7 logosoles que conforman su espíritu. Entonces hay que empezar a ser soberano nuevamente de aquello que nosotros dejamos a la deriva, empezamos a alimentar mal, empezamos a llenarnos de oscuridad y eso fue lo que nos apartó de ese origen divino y perfecto del cual nosotros venimos. Y por eso les traigo este código de la lógica también, es el código 9 de la lógica, que se llama esencia de verdad. Dice que estos hombres que empiezan a conocer su verdad, que empiezan a vivir dentro de la paz y el equilibrio y la armonía, alcanzarán nuevos horizontes con los tesoros que les están dispuestos. Los osados, valientes, probarán el embriagante licor de la paz y de la dicha, comprenderán la verdad y caminarán sin temor al descubrimiento de su propia esencia inmortal. Entonces ellos abandonan el miedo, abandonan el temor a lo desconocido, empiezan a ver que esos 4 poderes puestos allá afuera
están impuestos para dominar el pensamiento del hombre. Y se van desatando, se van liberando de todo aquello que los ata a esa mentira y a ese engaño, para descubrir su propia esencia inmortal, esa luz verdadera que habita dentro de ellos en su propio corazón, a unirse nuevamente a esa luz de la que ellos provienen. Y en Juan 8:32 nos dice también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque todo aquello que es mentira, todo aquello que es falso, ata al hombre a la oscuridad. Entonces, empezar a soltarnos de esa mentira, de ese engaño, es conocer la verdad y empezar a ser verdaderamente libres. Y aquí es donde el hombre empieza a adquirir o a sentir qué es la individualidad, ¿sí? ¿Qué es qué es ser individual de ese mundo oscuro? Dice, la individualidad es la única libertad que el hombre posee como herencia desde el principio. O sea que se le entregó al hombre como herencia desde el origen luz. Porque cuanto el Padre posee le pertenece al Hijo, pero mientras éste es pequeño, no se le confía lo que es suyo. Cuando se hace hombre, entonces el Padre le da todo lo que posee hasta el final de su vida. Pero el hombre olvidó su individualidad. Esto no significa que la perdió. Ella es la perla, que si se arroja a la basura, no pierde su valor. Ella es preciosa para su propietario y conserva su valor ante los ojos del alma. El Padre, pensamiento que engendra el ser. El gran pecado del hombre es negar su predestinada individualidad. Y esto fue lo que pasó, este fue el error. Negar de dónde venimos, porque cuando nos habla aquí de que ella es la perla, que si se arroja a la basura no pierde su valor, nos están hablando de esa verdad, de esa luz, de ese ser luz que nos entregaron desde el principio, desde el origen. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Porque nos dieron ese gran tesoro guardadito ahí en nuestro corazón y nosotros lo hemos ensuciado, lo hemos tratado de dañar, lo hemos oscurecido con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, pero su precio sigue siendo el mismo, su valor sigue siendo el mismo. Solo falta es que nosotros empecemos a comprender quiénes somos, cuál es esa fuerza y ese poder que tenemos, y que empecemos a crecer en el pensamiento y en los días de creación, que dejemos de ser esos infantiles, esos niños que no quieren crecer, que queremos vivir en ese atraso del mundo, porque eso es lo que pasa aquí. Cuando el hijo no es pequeño, no se le confía lo que es suyo, cuando el hijo no avanza, cuando el hijo no quiere crecer en los días de creación, cuando se quiere quedar en ese atraso del mundo. Entonces empezar es salir de ese vaho, de esa oscuridad, para que esa perla empiece a brillar, se empiece a limpiar y empiece a mostrar todo su verdadero portento, todo lo que posee. Y así es que estos hombres y mujeres que empiezan a ser libres, como nos habla esa individualidad, esa libertad que el hombre se le entregó, porque se le entregaron todas las leyes, todo el poderío interior para que fuera libre. Pero llega a este mundo de oscuridad y se esclaviza, empieza a perder su libertad. Pero entonces aquellos que se liberan, que empiezan a romper esas cadenas, pues empiezan a nacer parte del sello eterno, dice. La comprensión de la individualidad se da por el pensar y descifrar del efecto de transformación. Porque esta información la hemos sacado también de un libro que se llama La Gran Memoria RAM 3, el efecto mariposa, escrita también por Sol Racer. La pueden investigar para que profundicen esta información. Dice, ese efecto, esa transformación, esa mutación que el hombre busca para volver a la luz, a ese camino que de pronto olvidó. Se da por el pensar y descifrar del efecto, que en cada gota de rocío del conocer brota interior como el vendedor de perlas. Jesús enseñó el último día de la fiesta a sus discípulos, cuando de pie alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Este párrafo nos habla de esa verdad, de ese pensar y descifrar, ¿sí? Es sentir qué es el efecto mariposa.
porque la mariposa antes de ser mariposa era una oruga. ¿Y cómo hizo para transformarse? ¿Cuál fue su proceso? ¿Qué le tocó dejar atrás? ¿Cómo tuvo que tejer su propio capullo? Entrar en reflexión de sí misma, ¿cierto? Y empezar a hacer ese cambio para poder ser una linda mariposa y poder volar. Esto es lo que nos enseña o que nos está llamando este párrafo, ¿cierto? Comprender que la individualidad tiene que ver con eso, ¿sí? Con ese pensar en transformarnos y descifrar cómo lo vamos a hacer, qué es lo que nosotros tenemos que ir abandonando de este mundo. Y dice, y así las gotas del manantial en millares de conocimientos del efecto formaban el sello eterno. Eran sellos y sellos en millones de millares, y en ellos se leía la enseñanza del vendedor de perlas, el mismo Jesús. Dice, curad pues los cuerpos primero, de modo que gracias a la potencia curativa que hay en el interior de vosotros, salte para sanación de los cuerpos, sin necesidad de medicinas de este mundo. Porque eso es lo que hemos tenido siempre, ¿no? Al alcance, medicinas de este mundo, oscuridad de este mundo. Y por eso es que el hombre nunca se ha sanado, nunca ha podido contener su verdad, nunca ha podido conocer cuál es su individualidad y que esa individualidad es ese sello eterno que viene con él y que lo hace vivo, lo hace ser un hombre de cumplimiento. Dice, sin necesidad de medicinas de este mundo, para que así puedan sanar las enfermedades del corazón, porque el corazón está enfermo de avaricia, de orgullo, de engaño, de mentira. Todos hemos llenado nuestro corazón de vanidad, de todo aquello que no deja que conozcamos esa luz que está allí guardadita en el nodo sinusal. Esa fuerza interior que habita el corazón, ese ser de luz que habita allí, ¿sí? Que está vivo y que está al cuidado de cada uno de nosotros. Solo espera que nosotros queramos sentirlo. Dice, puedan sanar las enfermedades del corazón, vomitar de cada uno la adoración a la oscuridad, el culto a Satanás, y después de esto ser sanos de corazón y justos de ser interior, libres de fanatismo y creencias. Toda aquella creencia, todo fanatismo, todo eso también hace que el hombre se vuelva esclavo, ¿sí? Esclavo de una doctrina, esclavo de un pensamiento, esclavo del orgullo, esclavo de una ira, del odio, del rencor, ¿sí? Todo eso ha hecho que el hombre se atrase en su pensamiento y no reconozca que contiene una individualidad, que contiene un ser de luz en su corazón que lo habita y que está ahí, latente y pendiente de cada uno de sus pensamientos. El alma del hombre proviene del agua universal y sus encarnaciones humanas. Ella es la guardiana de la noche o sueño de los hombres que la oscuridad dañó en sus mentes. Habla de esa noche o sueño de los hombres, o sea, esa oscuridad en la que el hombre ha vivido. Ella cuida al hombre hasta en ese mundo oscuro, mantiene pendiente de él. Ella se alimenta de la luz dorada de los progenitores de la raza matriz y no duerme, porque tiene su metamorfosis en el milagro de la vida de nuestros orbes. Por esto, el alma es soberana de los secretos de la creación. Es el complemento de los elementos donde se da la vida del Padre Innominado, de la galaxia donde vives y de Juan, el regente de los espíritus de este planeta Tierra. Entonces, miren el portento que habita nuestro corazón, ¿sí? Esa luz, ese ser, esa alma que fue dada por el Padre al hombre, esa chispa del Padre en el corazón del hombre, está allí. Y dice que cuida cada uno de los pensamientos de nosotros. Cada acción, cada pensamiento está allí. Es la protectora, no duerme, no descansa, porque ella es la guardiana de cada uno de nosotros. No importa en qué mundo andemos, si andamos en luz, si andamos en oscuridad, ella siempre está allí. Y dice que se alimenta de la luz dorada de los progenitores de la raza matriz, que fueron aquellos que trajeron al hombre a esta galaxia, que trajeron al hombre a este planeta, y fueron los que nos dieron a nosotros su luz y su verdad, progenitores que generan la vida, que dan vida a este planeta y traen al hombre y lo siembran aquí con todo ese portento de luz,
con toda su genética original. Dice que tiene su metamorfosis, que el alma tiene su metamorfosis en el milagro de la vida, de nuestros orbes, porque el alma constantemente está viendo la transformación de la vida, cómo la vida se manifiesta, cómo cambia y cómo muestra su luz y su verdad, cómo una semillita se puede convertir en un gran árbol, cómo las flores en fruto, cómo las aves cumplen con su misión, cantan y vuelan y esparcen las semillas, cómo toda la creación cumple con un propósito eterno de vida. El alma lo sabe todo. El alma contiene la verdad, contiene la luz, contiene todos los secretos de la creación. Por eso dice que es soberana de los secretos de la creación. ¿Por qué? Porque ella es la chispa divina del Padre en nosotros. Es la gran conciencia creadora, es esa chispa de la gran conciencia en el corazón del hombre. Es ese ser creación que habita el corazón de cada uno de nosotros. Y nunca nos abandona, nunca nos ha dejado solos. Eso hace que el hombre siempre ha querido buscar la luz, siempre haya querido unirse al Padre. Esa luz que tiene en su corazón hace que el hombre sienta en su corazón que hay una luz y una verdad y que hay un creador de todo lo maravilloso que existe en este planeta. Y dice también, habla aquí también de Juan, que Juan es el regente de los espíritus de este planeta porque Juan es el protector. Juan es el que está allí presente también, enseñándole al hombre desde el principio, desde muchas encarnaciones atrás, cómo llegar nuevamente al Padre. Por eso fue quien anunció la venida de Jesús, anunció ese cumplimiento de vida, ese cumplimiento de la luz, de ese verbo que se iba a hacer carne aquí en el planeta. Sigue haciendo esa labor porque ahora podemos mirar cómo Juan le pide al hombre arrepentimiento para contener el ser de luz, para contener la luz del Cristo en su corazón, para contener esa verdad. Le pide al hombre que tiene que tener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos de la luz y de la verdad para poder unirse nuevamente a ese camino de luz que en algún momento olvidó y perdió. Pensamiento del alma. Hay dos condiciones del alma, la que se os dio desde el manantial del iris y la que tenéis contaminada con la oscuridad de este mundo. Hasta que no la depuréis totalmente, no podéis integraros al concierto universal. Es necesario volver al origen que os dimos. La mutación del alma humana es universal, se realiza por el verbo y el pensamiento acción del hombre. En los dos testigos, estas dos cualidades matan la larva del mundo. Todo pensamiento y acción del alma forman la espiral ascendente que prepara el cuerpo del hombre universal, la semilla. Entonces, aquí nos hablan de esa alma que el Padre Eterno, como la gran conciencia creadora, está allí presente, ¿cierto? Dice que esa es el manantial del iris, que es la que contiene toda la fuerza de la creación. Y que está aquella que se nos dio también a nosotros, que es la que tenemos contaminada por todas nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, todo aquello que se ha grabado a través de nuestros 5 sentidos, que es falso, que no corresponde a la verdad, que no genera paz. Todo eso ha hecho que nosotros nos contaminemos. Pero hasta que no la depuremos, pues no podemos unirnos a la gran conciencia creadora que es universal, que es la que le pertenece al Padre. Pero también nos da una mecánica, dice que la mutación, o sea, esa transformación o esa depuración que tenemos que hacerle a nuestra alma, tenemos una ayuda maravillosa que es la del verbo, porque el verbo se manifiesta para ayudarle al hombre a que haga un proceso de transformación. El verbo es la vida, es la manifestación de la vida. Y por eso el hombre, a través de su pensamiento y su acción, es que el hombre empieza a hacer esa transformación. Y habla de que los dos testigos están, esas dos cualidades, que nos hablan de los dos testigos como esos, ahí tenemos que empezar a mirar cuáles esos dos testigos dentro de nosotros. Porque tenemos nuestro corazón, pero tenemos dos movimientos dentro del corazón que son el sístole y el diástole, que son los que sellan los pensamientos y las acciones del hombre. Cada pensamiento y cada acción está sellada por el sístole y el diástole. Entonces, ahí empezamos a entender cuáles son esos dos testigos que están allí presentes, grabando y sellando cada uno de
de esas manifestaciones en nosotros. Y que por eso es que el corazón conoce todo, porque dentro del corazón habita el ser, ese ser de luz que fue dado por el Padre a nosotros, esa chispa divina. Y por eso es que nosotros no podemos ocultarle nada al Padre. Él lo sabe todo. Él habita allí, dándose cuenta de todo y sellando a través de esos dos cumplimientos del corazón cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, cuando el hombre empieza a transformarse, pues forma la espiral ascendente que prepara el cuerpo del hombre universal. O sea que el hombre empieza a volver a su origen, porque uno fue el descenso, la llegada del hombre a este planeta, traído por las 4 razas matrices a este planeta para que empezara un camino de ascenso, de entendimiento, de comprensión, y fuera creando su propio espíritu. Y ahora es donde el hombre se empieza a preparar para ser la semilla del universo. Entonces depende de nosotros cómo empezamos a hacer esa depuración de nuestra propia alma. El pensamiento del alma. El alma del hombre terrestre llegó a la Tierra en el vientre de los progenitores mayores de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Ellos trajeron al hijo terrestre. Fue en el vientre de Bárbelo. Aquí empezamos a encontrar unos términos nuevos. Dice, donde se dio vuestra creación que es divina. Ella es la portadora de la vida, Bárbelo, el principio real y único de todo lo creado en este sistema galáctico y universal. Pues entonces aquí tenemos que empezar a entender quién es Bárbelo, porque Bárbelo es el vientre de todas las creaciones, de toda la creación de luz del Padre. Bárbelo es el mismo Santo Espíritu. Entonces vamos a ir buscando este término, lo podemos buscar en el libro apócrifo de Juan, para que empecemos a entender quién es esa fuerza, qué contiene y cómo ha sido el vientre gestor de todas estas humanidades. Por eso ante vosotros, portadores de nuestra luz preexistente, es falsa la creación del Edén. Es falso, porque en su paraíso la mujer es un aditamento del varón, con lo cual se oponen al todo de los universos, al útero de vida, a la madre que acopia el agua del nacer, a la semilla del alma que está en tu corazón, a tu ser en el universo, tu ser de luz. Porque el hombre nacido de la mujer es la semilla de la tierra, el agua, el aire, el fuego y sol de este sistema solar. Eres tú mismo viviendo y expandiendo sin descanso el universo. Nos hablan de ese origen perfecto y creador del cual nosotros venimos. Cómo fuimos sembrados en este planeta, cómo llegamos a este planeta, lo cual derrumba esa teoría que aparece pues en el libro del Génesis, esa teoría de la creación, porque nosotros, la mujer no salió de la costilla del varón, sino que es el vientre creador, es el vientre gestor, que en unión con el Padre y el vástago crean todas las humanidades y traen al hombre a este planeta para que la vida permanezca y para que el hombre aprenda nuevamente a contener la luz y vuelva a ella. El pensamiento del alma. El hombre llegó a esta tierra cuando 3 eternidades de alma habían movido el universo central del Ciel-Ho. Lo expandían en las 3 medidas de harina de la totalidad. Por encarnaciones se os dio vuestra esencia inmortal que contiene al Padre, el agua o cuerpo, que posee al Verbo, y de la sangre serviluz que sujeta al Espíritu Santo. Vemos aquí pues cómo el alma viene de una parte llamada el Ciel-Ho, que para nosotros también puede ser un término nuevo, pero tiene una referencia como el cielo, que hemos conocido nosotros acá. O sea que el alma viene de afuera, viene de esa gran conciencia creadora, viene de la creación del universo, de toda esa inteligencia que creó el Padre. De allí viene el alma, de ese Padre innominado y sin fin, que le entregó a cada una de sus creaciones una chispa de luz en su corazón. El alma se le entregó al hombre, o sea, por encarnaciones el hombre contiene la esencia inmortal del Padre, o sea que el alma está contenida en el hombre por encarnaciones. Siempre ha estado allí al cuidado de él, porque recordemos que
como decía anteriormente, es la guardiana del hombre en cada paso de su vida. Él ha venido aprendiendo, cada uno de nosotros hemos venido pues en un proceso de aprendizaje y entonces ese proceso de aprendizaje pues está ubicado en los días de creación. Entonces desde el primer día de creación el hombre viene aprendiendo y pues en cada una de sus encarnaciones ha contenido esa esencia inmortal que realmente es la que lo prevalece, que es la que lo cuida, que es la que lo protege, que es la que le enseña, porque el hombre siempre ha sentido su luz por dentro y a esa luz ha obedecido. Lo que pasa es que el hombre se desvió y empezó a dejar de sentir esa luz y esa verdad que contenía por dentro. Se niega a sentirla, se niega a escuchar esa voz que habita en su corazón, ese ser de luz que está allí. Pero en la medida en que el hombre empiece a comprender, pues va a empezar a ver que todo lo que se le dio es para su aprendizaje, para que vuelva al origen perfecto. Por eso habla del cuerpo, del verbo, de la sangre serviluz que sujeta al Espíritu Santo. O sea que nos están hablando de 3 cuerpos entregados al hombre que más adelante vamos a saber para qué son. Dice, en 1 Juan 5, 7, 8 nos lo dejó cifrado Jesús también. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Desde el Ciel-Ho, como habla aquí, en el universo central del Ciel-Ho, pues desde allí viene esa fuerza creadora. Y nos habla del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿sí? Que son el mismo Padre eterno, el vástago o anciano de los días, y el Santo Espíritu o bárbelo, que ya venimos hablando de ese nuevo término. Y estos 3 son uno, que son esa fuerza que da origen a la creación. Y a través de ellos llega el hombre a este planeta, o sea que es como ese descenso del hombre para llegar a este planeta, ese aprendizaje. Pero también dice que en la tierra hay 3 que dan testimonio de él, que son el espíritu, el agua, la sangre y la sangre. Entonces ahí es donde están esos 3 cuerpos, el cuerpo físico, el espíritu y el alma entregada al hombre. A través del cuerpo físico, de sus 5 sentidos, es que el hombre ha podido constituir su espíritu. Y todas esas memorias grabadas en el espíritu son las que el hombre tiene que volver a revisar cuáles no pertenecen a su verdad, cuáles no son de luz, para poder integrarse al alma, que es la que contiene la verdad del Padre. Y por último, les traemos esta parábola que nos refirió Jesús también, la parábola de la levadura. Dice en Mateo 13:33, otra parábola les dijo Jesús. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, aquí podemos empezar a comprender qué era lo que nos quería decir Jesús a través de sus parábolas, porque nos habla de esas 3 medidas de harina que corresponden a esos 3 cuerpos entregados al hombre, cuerpo físico, cuerpo espiritual y el alma, el cuerpo del alma. Y que una mujer escondió, ¿sí? Escondió la levadura en esos 3 cuerpos para que el hombre pudiera hacer uso de ese portento, de esas leyes, de esa luz, pero cuando el hombre hubiera crecido en su pensamiento, haya crecido en su mente, en sus acciones, para que el hombre pueda hacer uso de esa verdad que contiene. Por eso dice que se guardó allí hasta que todo fue leudado. Y la mujer que guardó esto, pues es la madre de las creaciones, que es Bárbelo, para que lo investiguemos, para que lo interioricemos y empecemos a comprender los símbolos cifrados por Jesús en cada una de sus parábolas, y que es la fuerza que el hombre tiene que empezar a descifrar para poder entrar a ese reino de los cielos tan anhelado. Entonces hay un trabajo maravilloso que esta parábola nos llama a reflexionar, a revisar esos 3 cuerpos que hemos grabado a través de nuestros 5 sentidos, que no pertenece al espíritu, que no le sirve al espíritu para su crecimiento, que tenemos que eliminar del espíritu que no lo acerca al alma, porque ahí empezamos a reconocer y a ver que el alma es la chispa divina del Padre en nosotros, es ese ser de luz y que no lo podemos ensuciar. Es esa la perla de gran precio entregada al hombre para que el hombre se conecte nuevamente a ella. Recordemos también esa fuerza del
del PAEI, que es cuando el pensamiento cree en mí, el alma me reconoce y el espíritu me desea hacia la inmortalidad. Entonces, empezar a sentir que ese pensamiento debe crear en cada uno de nosotros el ser, ese ser de luz, volver a sentir esa luz y sentir la fuerza del Cristo en nuestro corazón. Que esa fuerza, ese pensamiento, en la medida en que crea, el alma reconoce ese trabajo que ese ser está haciendo, que ese hombre, que esa mujer está haciendo desde su pensamiento. Reconoce la luz y la verdad. Y el espíritu desea esa verdad para unirse al alma. Por eso dice que el espíritu me desea. Ahí les dejamos esta valiosa información para que ustedes la interioricen, para que empiecen a comprenderla, para que investiguen sobre ella, porque sé que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Bueno, gracias a todos por estar allí, gracias por alimentarse de este maravilloso conocimiento, que nos dejen sus comentarios, que compartan esta información con las personas que conozcan, que se suscriban a nuestro canal y bienvenidos nuevamente a nuestras próximas charlas. Feliz descanso para todos.